Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, nacido en Fuente Vaqueros un 5 de junio de 1898 y asesinado en el camino de Biznar a Alfacar un 18 de agosto de 1936, fue uno de los mayores exponentes de la poesía, la prosa y el teatro del siglo XX, adscrito pues a la generación del 27, ¿vale? Era diestro en otras muchas artes y de hecho entre sus amigos de universidad era más conocido por músico que por escritor o poeta. Seguramente esto no lo sabía, pero es así. Lorca, pues hay que decir que nació en una familia acomodada y un tanto atípica para la época. Su bisabuelo paterno, Antonio García Vargas, pues ya vivía en esa misma localidad y a diferencia pues de la mayoría de los vecinos, pues sabía leer, sabía escribir, por lo que durante muchos años desempeñó el cargo de secretario en el ayuntamiento, cargo pues hereditario que también ejerció su abuelo paterno. O sea, su familia además tenía pues eso, aptitud para la música, ¿vale? Porque este mismo bisabuelo también cantaba y era un muy buen guitarrista, perdón. Y uno de sus hijos, tío abuelo de Lorca, pues fue ay que se me ha olvidado la palabra. Bandurrista, hombre, bandurrista. Y era un bandurrista profesional en el famoso Café de Chinita, ¿vale? Incluso llegó a tocar delante de la reina Isabel II. El abuelo de Lorca le tenía tanto cariño a este hermano suyo bandurrista, llamado Federico, pues que puso su nombre a un hijo, ¿vale? Que sería el futuro padre de nuestro protagonista de hoy. Y bueno, y por ende así, pues lo heredó el autor, ¿vale? La holgura económica, pues en la familia de Lorca venía de lejos, ¿vale? Porque Isabel Rodríguez Mazueco, su abuela, era hija de acomodados labradores de Fuente Vaquero y pues compartía pues el amor también por los libros de su marido, ¿no? El padre de Lorca, Federico García Rodríguez, poseía terrenos en La Vega donde cultivaban pues remolacha, tabaco y su madre Vicenta Lorca Romero, maestra de escuela, pues terminó pues por inculcar a sus hijos esta pasión por la literatura. Con todos estos antecedentes culturales de su familia, pues hay que decir que no es extraño que el Lorca adolescente se interesase pues por la música, ¿vale? Y en otoño pues de 1914 se matriculó en la Universidad de Granada en las carreras de Filosofía y Letras y Derecho. Por esta época pues empezó a frecuentar las tertulias junto a otros jóvenes intelectuales. Los periodistas pues Melchor Fernández Almagro, José Mora Guarnido, Constantino Ruiz Carnero, los futuros poetas o críticos José Fernández Montesinos, Miguel Pizarro, José Navarro Pardo y los pintores pues también Manuel Ángeles Ortiz, Ismael González de la Serna, Hermenegildo Sanz. Todo esto pues se reunían en el rinconcillo del Café Alameda. A quien le debemos el nacimiento de Lorca como escritor es sin duda a Martín Domínguez Berrueta, profesor de Teoría de la Literatura y las Artes, que llevaba a su clase a distintos viajes por la geografía española, ¿no? Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, León, Burgos, Galicia. Fue en estos viajes donde Federico descubrió su vocación como escritor y fruto de ella pues surgió su primer libro en prosa, Impresiones y Paisajes, que fue publicado en 1918 y pues que versaba sobre temas políticos e intereses estéticos, ¿vale? En 1919 pues algunos de sus amigos de la tertulia se trasladaron a la residencia de estudiantes de Madrid y pues Lorca necesitó la ayuda de su profesor Fernando de los Ríos para convencer a sus padres de continuar sus estudios junto a ellos. La residencia de estudiantes era entonces un hervidero de intelectuales. Era entonces, no ahora. Por lo que, bueno, algunos, hay que decir las cosas como son, otros van para las fiestas y la pachanga y la guarachera. Las cosas como son. En fin. ¿Qué pasa? Que al ser un hervidero de tantos intelectuales, Federico se relacionó con los escritores y figuras más importantes de cada campo, o sea, conocería entre otros a Luis Buñuel, Rafael Alberti o incluso a Salvador Dalí. Para entonces ya habría conocido, y de nuevo, gracias a este señor, a Fernando de los Ríos, a Juan Ramón Jiménez, quien influiría en la visión de su obra poética y con quien llegaría a tener una estrecha amistad. En mayo de 1921 pues conoció también a Manuel de Falla en Granada,
La amistad que entablaron pues le llevó a emprender proyectos musicales de canteondo y títeres, y en 1925 se fue con Dalí a Cadaqués, en Girona, para pasar la Semana Santa, y el viaje pues marcó profundamente la vida y la obra de ambos. Y a partir de estos años ya comenzaría lo que para Lorca fue una de las crisis más hondas de su vida, ¿no? El romancero gitano se publicó en 1928 y aunque gozaba de éxito tanto por parte de la crítica como por la del público, Lorca sí es verdad que se temió entonces encasillarse como un autor costumbrista que defendía pues a los gitanos y ligado al folclore andaluz. También coincidió esta etapa con una ruptura con Emilio Aladrén, un escultor con quien mantuvo fuertes lazos afectivos, y por si fuera poco pues recibió duras críticas de Dalí y pues Buñuel sobre su romancero, lo que agravó pues su estado anímico. Y en 1929 pues tras unos proyectos fallidos en forma de revista y de obra censurada, que era Don Perlimplín con Belisa en su jardín, pues por la dictadura de Primo de Rivera, por eso fue que se la censuraron, Fernando de los Ríos apareció de nuevo al rescate del gran poeta, le propuso un viaje a Nueva York que el poeta calificaría como una de las experiencias más útiles de su vida, y fue aquí donde comenzó su Poeta en Nueva York, obra que se publicaría 4 años después de su asesinato. De Nueva York pues dio el salto a La Habana, ciudad cubana pues en la que exploró su música y cultura y en la que trabajó nuevos proyectos y obras. Para cuando volvió a España, nuestro país ya se encontraba en la Segunda República y pudo codirigir junto a Eduardo Ugarte La Barraca, un grupo pues de teatro universario y ambulante creado con ayuda gubernamental. El proyecto formó parte de las misiones pedagógicas de Gines de los Ríos pues para acercar la cultura a zonas con poca actividad y escasos recursos. También es verdad que volvió a irse del país antes del inicio de la guerra, esta vez con destino a Buenos Aires, donde pues ya en 1933 la compañía de la actriz Lola Membrive, que estrenaba Bodas de Sangre, cosechó bastante éxito y Lorca triunfó gracias a su trabajo, a una gira pues eso por Hispanoamérica y algunas conferencias. Entabló nuevas amistades como Pablo Neruda, Juana de Ibarburu, entre otros, y ya de regreso a España entre 1934 pues terminó obras eso como Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de la Bernarda Alba y Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Siguió pues eso, representando obras con su barraca, organizó clubes de teatro, expuso en conferencias. Sin embargo, en España pues se vivía para entonces un clima insostenible de violencia pues que terminó pues desembocando en la guerra civil. Lorca llegó junto a su familia el 14 de julio de 1936, ¿sí? Y en menos de una semana, el día 20, el centro de Granada ya estaba bajo poder falangista. Y aunque él nunca se había afiliado a facción política alguna, durante la República disfrutó de un puesto de funcionario e incluso conoció a Primo de Rivera gracias a la afición de este último por la poesía. Tuvo por ello que buscar refugio en casa de su amigo Luis Rosales, algo pues que verdad que no le sirvió de nada. El 16 de agosto de 1936 la Guardia Civil se lo llevaba, acusado de ser un espía de los rusos, de haber sido secretario de Fernando de los Ríos y por homosexual. ¿Vale? Su última noche pues la pasó en Biznar junto a otros 2 detenidos, que era el maestro Dioscoro Galindo y 2 banderilleros anarquistas. Se lo llevaron detenidos a una cárcel improvisada. Lo mataron un 18 de agosto a las 5 menos cuarto de la madrugada y dejaron su cuerpo en una fosa común anónima. Y hasta un día de hoy siguen sin encontrarse sus restos. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo de hoy y nada, hasta el próximo día.